Muy buenas tardes. Estoy con los estudiantes de Estadística, sección 2. Hoy nos corresponde, vamos a trabajar distribución normal, teoría, conceptos generales, propiedades de la distribución y el manejo de áreas de acuerdo a la estandarización de Z. Me permito compartir la presentación. Y como siempre, si tienen alguna duda, sepan que en cualquier momento pueden preguntarme, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos nosotros un ejemplo de distribución normal y cuando se trabaja con eso siempre dicen, se tiene un experimento, un ejercicio, un estudio, un análisis, un proyecto de investigación basado en la distribución normal. Los parámetros fundamentales de la distribución normal son la media, y la media la vamos a ubicar justo acá, en el punto más alto, en la cúspide más alta de la distribución normal. Esto que tiene forma de campana es lo que conocemos como distribución normal. Uno de sus parámetros importantes, fundamentales e indispensables es la media. La media la vamos a ubicar justo acá, al centro, y luego vamos a hablar de Z. Z va a ser el número de desviaciones estándar. Si yo tengo la media acá, por ejemplo, vamos a hablar que la media de estatura en un grupo de personas es 1.65 metros. Y la desviación estándar es 10 centímetros. Entonces, si yo le sumo 10 centímetros a esta estatura, voy a tener 1.75 metros. Y si le resto una desviación estándar, o sea, los 10 centímetros, voy a tener de 1.55 a 1.75, estarán contemplados un aproximado al 70% de los casos en el ejercicio que estemos trabajando. Entonces, esa es la riqueza. Exactamente son 68.26%. A dos desviaciones estándar tenemos un 95%. A tres desviaciones estándar tenemos miren hasta dónde llega, un 99%. Entonces, la desviación estándar sumada y restada, ya vemos que nos da este porcentaje. Debajo de la curva normal vamos a tener la totalidad de todos los experimentos, de todos los ejercicios, de todos los casos en el ejemplo que estemos trabajando. Como les mencioné, la distribución normal la van a ver ustedes en muchísimos documentos, en investigaciones científicas y en proyectos de arquitectura. Y cuando les digan que alguna actividad está basada en la distribución normal, ustedes van a saber que se está trabajando con una forma de campana. Esta se conoce también como campana de Gauss, porque parece una campana. De la media hacia la derecha, yo tengo el 50% de datos. De la media hacia la izquierda tengo el otro 50% de datos, ¿de acuerdo? Y la distribución normal es idéntica, completamente idéntica del lado izquierdo al lado derecho, por eso se dice que es una curva simétrica. Y conforme se van retirando los puntos, conforme se van retirando los puntos, se van alejando de la media, el porcentaje va disminuyendo, ¿de acuerdo? Entonces, estas son la media, aquí lo tienen, 50% a la derecha, 50% a la izquierda, y conforme las desviaciones estándar se van ampliando, entonces vamos contemplando el porcentaje de elementos o de casos que estén dentro de nuestro ejercicio. En la distribución normal tenemos justo aquí, como les mencionaba, la media, y la media, la moda y la mediana, que son las medidas de tendencia central,
coinciden justo en el mismo valor. Nuevamente les digo, debajo de la curva normal tenemos el 100% de datos, de la media a la derecha el 50% y de la media a la izquierda el otro 50%. Y que a una desviación estándar tenemos el 68.26%, que es casi el 70% de casos dentro del ejercicio que estemos trabajando. Para trabajar la distribución normal, nosotros vamos a utilizar una tabla. Quiero que por favor tomen una captura de pantalla de esta tabla, si son tan amables, porque esta va a ser la tabla que vamos a utilizar. Con esta tabla, nosotros vamos a determinar el área bajo la curva normal. El área bajo la curva normal, estadísticamente hablando, va a corresponder a la probabilidad de que suceda un evento dentro de lo que estemos trabajando. Entonces, si hablamos de Z, aquí ven ustedes la letra Z, ¿la logran ver a la izquierda? ¿Logran ver la letra Z aquí a la izquierda? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, hacia la primera columna, hacia abajo, vamos a encontrar el primer dígito entero y el primer dígito decimal. Y sobre la primera fila hacia la derecha, vamos a encontrar el segundo dígito decimal. Por ejemplo, se habla de 1.5 como valor de desviación estándar, o sea, Z. Entonces, yo busco el 1.5 acá, y como es 0 el segundo decimal, entonces lo busco. A ver, voy a dejar de compartir para poder elegir, perdón. Aquí está. Así puedo moverme en la presentación. Muy bien. Entonces, si decimos que Z es igual a 0, a 1.5, entonces fíjense bien. 1.50, aquí está el 1.5, y el 0, que sería mi segundo decimal, está aquí arriba. Entonces, la unión del primer dígito decimal con el segundo dígito decimal me va a dar el área bajo la curva, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Z es igual a 1.50, el área bajo la curva es 0.4332, que corresponde al 43.32%. ¿De acuerdo? Ahora veamos. Si Z, así como está acá, si Z es 1.57, el área bajo la curva, ¿cuánto es? Entonces me voy a 1.57, es acá, y entonces el área bajo la curva es 0.4147. 41.47. En términos de probabilidad, diremos que la probabilidad es 41.47%. ¿De acuerdo? Ahora veamos este otro ejemplo. Cuando Z, miran este Z chiquitito de acá, voy a ver si, para que lo vean mejor. Este Z igual a 2.24. Veamos qué área me da. Entonces me voy 2.20. 2.24. ¿Lo ven? Ahí está. Entonces, cuando Z, el número de desviaciones estándar, sea 2.24, el área bajo la curva va a ser
0.4875, que hablando de probabilidad se refiere al 48.75%. Entonces, ¿hay preguntas con el uso de la tabla? ¿No? ¿Lo estamos viendo bien? Va. Entonces, quiero que vean, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo es que se utiliza la tabla. Ahorita solamente estamos viendo los números y después ya se va a ver aplicaciones. Cuando Z es igual a 1.5, dijimos que el área es 43.32%. Cuando Z es igual a 2.24, dijimos que Z es el número de desviaciones estándar. Entonces, en la tabla de distribución normal, cuando Z es igual a 2.24, trasladamos nuestros ejes y la probabilidad es 48.75%. Ahora veamos, cuando Z es igual a 0.37, ¿qué área tengo? Me voy a 0.37. ¿Cuál es el área? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, la pregunta acá es a la inversa. Aquí me está diciendo que ¿cuál es el valor de Z cuando el área es 14.43%? Entonces aquí yo lo que tengo que hacer es encontrar el valor de Z y obtuve que Z es igual a 0.37. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante que aprendan a manejar esta tabla. Entonces, muy bien, ¿quién me dice? Ahí les voy a dejar la tabla. ¿Y quién me dice cuál es la probabilidad cuando Z es igual a 2.45? $0.4929. 2.45, muy bien, bajamos directamente. Y 0.4929. Muy bien, ¿quién contestó? Yo, Elisa. Muy bien, Elisa, perfecto. Que hablando de porcentajes en probabilidad correspondería al 49.29%. Muy bien. ¿Cuántas desviaciones estándar tenemos cuando la probabilidad es 34.38%? ¿De cuántas desviaciones estamos hablando cuando la probabilidad es 0.38%? ¿Quién me dice? ¿De cuántas desviaciones estamos hablando cuando la probabilidad es 34.38%? 0.15. Estar ahí, 1.01 era la respuesta. Ahora pregunto, ¿cuántas desviaciones estándar tendremos cuando estamos a un 5.96%? ¿Cuánto dijo? 0.1. 0.15 dije yo. Sí. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que estamos a un 5.96%. Estamos acá. Entonces aquí tenemos 0.15. Bravo. ¿Cuál es la probabilidad cuando tenemos una desviación estándar de 2.43?
Vamos, chicos. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo les dije? Ya se me olvidó. ¿Cómo fue la pregunta? Ya la olvidé de tanto estar pensando. ¿Qué fue lo que les pregunté? ¿Qué les pregunté? Muy bien. Tenemos 43.06%. Las desviaciones estándares 1.48. Se recuerdan que Z es igual al número de desviaciones estándar. Entonces, necesito que se concentren y que identifiquen que debajo de la curva normal de la media hacia la derecha tenemos estas áreas. Y el área corresponde a la probabilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el valor de Z cuando el área corresponde a 48.26%? ¿Cuál es el valor del área? Ay, ya lo perdí. Ah, 48.26% es, ¿verdad? sí. 2.1. Estamos hablando de 2.11. 11, así. 2.11, porque aquí tenemos el 2.1 y aquí el otro 1. Estamos hablando de 2.11. Muy bien. 2.11. Ahora vamos a hablar de la estandarización de la distribución normal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros vayamos a hacer un ejercicio para saber cuántas desviaciones estándar, pero ya estandarizadas, es decir, lo vamos a pasar a por decírselo de una manera fácil, para que encajen justo dentro de la distribución normal, nosotros vamos a trabajar en un problema en donde siempre nos van a dar la media y la desviación estándar. ¿Qué pasa si me dan la varianza? Pues yo sé que de la varianza a la desviación estándar, ¿qué tengo que hacer? Si me dan la varianza y yo quiero la desviación estándar, ¿qué tengo que hacer? Utilizar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Muy bien. ¿Cuál es la fórmula? Z es igual a X, bueno, menos X. No. ¿Cuál es la fórmula de desviación estándar? Esta es mi pregunta, ¿ve? Si me dan la varianza, ¿cómo encuentro la desviación estándar? ¿Se recuerdan que si me daban la varianza, yo extraigo la raíz cuadrada y obtengo la desviación estándar, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, en cualquier ejercicio que se trabaja con distribución normal, los dos parámetros importantes y fundamentales van a ser la media y la desviación estándar de esa distribución. Entonces, yo lo voy a hacer estandarizado y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me dice acá un ejemplo. Una curva normal tiene una media igual a 500. Entonces, me está dando los datos. Una media igual a 500. Lo voy a poner en azul. Y una desviación estándar de 23.33.
Entonces, un analista quiere encontrar el área bajo la curva. Aquí está. Cuando la producción de blocks sea de 535. Una media de 500 blocks. Lo voy a escribir porque no lo escribí. Una media de 500 blocks y una desviación estándar igual a 23.33. Un analista quiere encontrar el área bajo la curva cuando la producción de blocks sea 535. Entonces, obtenemos los datos que me da el ejercicio. Me da la media, que en este caso la media es 500. Me da la desviación estándar, que es 23.33. Y me pide encontrar la probabilidad cuando sea 535. Entonces, yo utilizo la estandarización, sustituyo para encontrar a cuántas desviaciones estándar corresponde este ejercicio. Y me dice que corresponde a 1.5. Cuando yo ya he obtenido este valor, me dirijo inmediatamente a la tabla de distribución normal. La tabla de distribución normal cuando Z es igual a 1.5 es 0.4332. Entonces, cuando Z es igual a 1.5, el área o la probabilidad de obtener 535 blocks es 43.32%. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, arriba escribimos el resultado y esta es la respuesta. ¿Verdad? Siempre hacemos resultado y respuesta. ¿Por qué? Porque el ejercicio me está haciendo una pregunta. Entonces, cuando yo resuelto el ejercicio, debo darle respuesta. ¿Cuál es el valor de Z correspondiente a 535? El valor de Z es 1.5. ¿Sí? Voy a subir esto, permítame. El valor de Z es 1.5, 50, ¿sí? Y la probabilidad de obtener 535 blocks es 43.32%, ¿de acuerdo? Miremos acá. Aquí tenemos, encuentre la probabilidad de que un trabajador fabrique 550 blocks. Bueno. Entonces ahora hacemos X menos la media. 550 menos 500 me da 50, ¿verdad? Y entonces ahora yo digo 50 dividido 23.33 es igual a 2.14. Me voy a la tabla y ahora digo 2. Y me vengo hasta 14. Aquí estoy. ¿Cuál es la probabilidad? Es 48.38%. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está. Ay, perdón. La probabilidad de que un trabajador fabrique 550 blocks es 48.38%, que es el valor que me dio la tabla. ¿De acuerdo? Hasta este momento hemos trabajado el área que me da la tabla, que es esta. Ahora, veamos esta otra pregunta. Me dice, encuentre la probabilidad que un trabajador fabrique más de 550 blocks. Entonces,
La tabla solamente me da esta área, ¿verdad? Pero como yo quiero no esta área, sino quiero de aquí para terminar la cola derecha, entonces yo voy a echar mano del conocimiento que tengo en que sé que de la media hasta el terminar la cola derecha hay 50%. Entonces, si de la media para acá hay 48.38%, se lo resto al 50% y obtengo que la probabilidad de obtener más de 550 blocks corresponde al 1.62%. Esa es la parte fundamental que necesito que ustedes capten cuando estemos hablando de distribución normal. Siempre que tengan un ejercicio de distribución normal, lo primero que tienen que hacer es dibujar la gráfica. Porque con la gráfica ustedes van a saber qué área es la que necesitan. ¿De acuerdo? Entonces, voy compartiendo pantalla nuevamente. Si yo necesito la cola de la derecha, al 50% le resto esta porción, esta área, y obtengo lo que me están pidiendo, o sea, más allá de este dato. Ahora veamos esto. Me está diciendo ahora que quiere esta persona, el analista, saber cuál es la probabilidad que el trabajador fabrique menos de 550 blocks. Cuando me dice menos, no solo me está diciendo de 500 a 550, sino que puede ser que fabrique 490, 400, 300, 200, o que no haya fabricado ni un solo bloque. Entonces, me está pidiendo todo esto, ¿de acuerdo? Esta palabra, menos de 550 blocks, menos de 550 blocks, me está diciendo a mí que quiere toda esta área y eso es lo que necesito yo que ustedes vean, ¿de acuerdo? Me está diciendo menos de 550 blocks, o sea, de aquí para acá, más todo este 50%. ¿Logran verlo? ¿Sí? Habíamos dicho nosotros que de la media hacia cualquiera de los dos extremos de la cola teníamos un 50%. ¿Sí? Entonces, ahorita me está diciendo que fabrique menos de 550, es decir, puede fabricar cualquier cantidad de las que están en esta mitad más esta otra porción. Por lo tanto, yo tengo que sumar esta área, que es 50%, más esta otra área que ya habíamos determinado. ¿Sí está comprendida esta idea? Y entonces, la probabilidad de que se fabriquen menos de 550 blocks es todo esto. Ojo con esa pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta es 98.38%. ¿Será que sí captamos esa idea? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver una variante más. Y aquí me dice, encuentre la probabilidad de que un trabajador fabrique más de 550 blocks. Entonces, fíjense bien. Anteriormente habíamos encontrado la probabilidad de que fabricara menos de 550 blocks y era 98.38%. Y como yo sé que debajo de la curva de la distribución normal tengo el 100% de datos, entonces al 100 le resto el 98.38% y me da esta colita. ¿De acuerdo? Entonces, lo pueden hacer de esa manera o lo pueden hacer de la otra que ya habíamos visto. Son diferentes opciones. Y la última variante que quiero que ustedes vean y conozcan es cuando me pide un área
a la izquierda de la media, pegadita a la media. Ese es el secreto. Que esté pegadita a la media y un área a la derecha que también esté bien pegadita a la media. En este caso me está pidiendo de 480 hasta 550. Entonces, vamos a encontrar cuántas desviaciones estándar tenemos de 480 a la media. Entonces hacemos 480 menos 500 dividido la desviación estándar, que me da 23.33. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocar aquí esto. La desviación estándar me da menos 0.86. Este signo negativo, lo único que me está indicando es que el área de la que está trabajando ahorita en este momento con 480 blocks está a la izquierda de la media. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Z es igual a 0.86, nunca voy a encontrar un Z negativo, jamás. ¿Por qué? Porque acuérdense de la propiedad de la simetría. Entonces, a la derecha y a la izquierda de la media tengo exactamente los mismos valores. Así que yo encuentro el área cuando Z es igual a 0.86 y me da que es 30.51. Entonces, yo voy a sumar el área 1, que es 30.51, más el área 2, que ya la habíamos encontrado, y la probabilidad de que un trabajador fabrique entre 480 y 550 blocks es el 78.89%. Estas son las distintas variantes que tenemos para trabajar la distribución normal. Yo quedo atenta por si tienen preguntas.